Uno de los principales problemas al hacer un video en directo es la calidad de video. Deja de buscar porque esta es la mejor webcam que se ha fabricado. Se trata de la Facecam, de la marca Elgato. Esta marca tiene productos increíbles para streamers y al fin sacaron su primera webcam. Vamos a ver las características que la hacen la mejor webcam que han fabricado desde siempre. Después haremos un unboxing y las pruebas de video que requiere esta cámara para que vean cómo funciona. Primero, esta webcam nos da una calidad de video de 1080p real. La promesa de la Facecam es que nos entrega 1080 píxeles reales y no tendremos problemas de resolución como lo podemos ver en otras webcams que están en el mercado. El campo de visión de esta webcam es de hasta un máximo de 85 grados, aunque podemos hacer un zoom, más adelante lo vamos a ver. Se conecta mediante un cable USB-C que se puede retirar. Esto es un detalle que pasa desapercibido normalmente. El hecho de que tengamos un cable que se puede estar retirando es algo muy bueno, porque la mayoría de las webcams ya viene con un cable integrado. ¿Y qué quiere decir esto? Si se llega a descomponer, ya no tendremos webcam, y esto pues no nos pasa con la Facecam, ¿no? Si el cable se llegara a descomponer, solo tenemos que desconectar, comprar uno nuevo y volverlo a conectar, ya tendríamos nuestra webcam. La Facecam cuenta con varios lentes 100% de cristal. Estos lentes son para lograr una óptica de calidad profesional. Algo increíble de la Facecam es su sensor. Resulta que utilizaron uno de los sensores de la marca Sony, y esto es una locura de verdad, porque la marca Sony es conocida por la calidad de imagen que otorga a sus usuarios en sus cámaras. Detrás de este sensor tenemos un disparador hecho a medida, y esto en términos comunes significa que la Facecam no tendrá sobrecalentamiento. Pero lo que revolucionó realmente Elgato con la Facecam es que esta webcam tiene memoria interna. Lo vuelvo a decir, tiene una memoria interna. Esto quiere decir que al abrir el software del Elgato podemos hacer los ajustes que necesitemos de luz, de obturación. Hay algunas cosas automáticos y basta con hacer un clic para guardar estos ajustes. Y en cualquier momento que volvamos a abrir esta Facecam, ya sea para una videoconferencia, para Zoom, para OBS, ya tendrá estos ajustes predefinidos. Esto es increíble porque nos da la facilidad de no tener que utilizar un software adicional como OBS para tener una excelente calidad de imagen. El precio de la Facecam es de $220, que es algo elevado a comparación de las demás webcams, pero casi tendremos una cámara DSLR como webcam. Las cámaras DSLR tienen un costo desde $600 en adelante, por lo cual la Facecam pues sí es más accesible que una de estas cámaras. Les voy a dejar el link en la descripción por si la quieren revisar en Amazon. Ahora vamos a hacer el unboxing y a probarla. No olviden suscribirse si les está gustando este video. Bueno, esto es la Facecam. La caja pues nos dice todas las características, ya saben como es tradicional del Elgato, pues son unas cajas muy modernas, pequeñas, pues lo que necesitamos, ¿no? Prácticamente. Vamos a abrirla. Y bueno, aquí tenemos el manual, nos dice el Quick Start Guide, nuestra guía para empezar y demás. Esta ya es la Facecam, tiene su sticker con la marca, el logo de la marca Elgato. Y bueno, vamos a abrirla. Wow. Esta pues es la carcasa, como la vemos, pues aquí tiene una tapa como para proteger. Lo único que, o sea, no me gusta que la tapa sea como removible, ¿no? Sí me hubiera gustado que tuviera como un mecanismo para que cerrara, pero pues nos protege de la privacidad. Tiene la base para la computadora también. Está muy padre. Lo bueno de esta Facecam es que pues tú puedes doblar o hacia los lados, o hacia abajo, o hacia arriba. Entonces eso pues la verdad está muy padre porque puedes tener un dinamismo diferente con esta Facecam. También algo muy padre es que si tú tienes un tripié, la quieres usar en otro lado, pues lo único que tienes que hacer es desatornillarla. Y aquí lo colocas en cualquier tripié. Nosotros tenemos el SwitchPod y tenemos algunos otros donde a veces podríamos usarla. Y pues puedes poner tu cámara a los lados si quieres hacer un directo. Pero bueno, puedes hacer cosas distintas. Pero ya viene con su propia base. También es muy, muy buena como lo comentamos. Y bueno, aquí está la Facecam. Vamos a ver. Aquí viene como otra cajita. Y aquí vienen los cables. Bueno, el cable más bien. Sí, el cable aquí nada más hay. Pues no hay nada más que como un instructivo. Vamos a dejar aquí al lado. Y este es el cable de USB-C a USB. Pues como lo comentamos hace rato, pues lo padre de esta Facecam es que aquí tienes su entrada de USB-C. Pues tú lo conectas aquí directamente y listo. El USB 3.0 que viene aquí lo conectas a tu computadora. Y si algún día este cable
se llega a descomponer, pues solo tenemos que comprar uno nuevo, pero nuestra webcam sigue sirviendo, ¿no? Que es lo padre. Pues en general es liviana, la verdad. No es tan pesada como yo me la imaginé. Porque si saltó tener una webcam de esta calidad como es la Facecam, pues luego el que no esté tan pesado, pues se nota como que los materiales igual no pueden ser tan buenos y demás. Pero vamos a conectarla para ver qué tal. Antes de conectar la cámara, tenemos que ir a la página oficial del Elgato, elgato.com. Nos vamos a la parte de cámaras, Facecam. Aquí del lado derecho tenemos la parte de descargas, le damos clic. Aquí tenemos que seleccionar nuestro producto, en este caso es la Facecam, le damos clic. Y aquí seleccionamos qué tipo de computadora tenemos, si una Mac o una Windows. En este caso yo tengo Mac, le damos clic. Y aquí ya le daríamos en descargar. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado. Una vez que ya descargamos el software, lo podemos abrir. Y wow. Esto es una webcam, no es una DSLR, es una webcam. O sea, es algo impresionante de verdad. No logras este tipo de imagen con una webcam tradicional. Aparte, a ver, vean el movimiento. O sea, este movimiento normalmente en cualquier otra webcam se vería borroso. O sea, estaría pasando como algo borroso en mi mano, ¿no? En este momento. Voy a hacer un video después de la Logitech C910 versus la Facecam más adelante. Pero para que vean la diferencia, o sea, sí es una locura. Aparte, aquí podemos del lado izquierdo personalizar todo. Por ejemplo, esto es el ángulo de hasta 85 a 83.2 grados que nos da. Pero si yo quisiera pues estar como más cerca, obviamente entre más cerca pues se hace un poco más borrosa la imagen. Porque esta cámara como que ya está hecha para que lo que está a cierto rango se vea bien. Y lo que está un poco más atrás, si bien como por ejemplo un poco más allá atrás, se ve un poco borroso. O sea, pero se sigue viendo bien de todas maneras. Entonces aquí del lado izquierdo además podemos modificar el contraste, la saturación. Lo que hace diferente a esta webcam realmente pues es que tiene la memoria interna que les comenté. Basta que nosotros hagamos los cambios que queramos. Le vamos a dar en Save al final y listo, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar. Por ejemplo, el contraste, pues podríamos modificarlo para que si vemos que hay como mucha luz. O podríamos quitarlo para que pues no haya contraste. Pero bueno, vamos a dejarlo como está al 50%. Normalmente, como ya está configurada, pues se ve bien, pero luego, pues no sé, nos vemos muy amarillos o queremos o tenemos mucho ruido atrás, entonces lo vamos a ir modificando. Aquí, por ejemplo, la saturación. Yo creo que la saturación, ve ahí, por ejemplo, ya me veo como muy amarillo, ¿no? Me veo muy naranja, pero pues habrá ambientes que lo requieran. Aquí lo podemos dejar aquí, por ejemplo, ya me vería en blanco y negro, ¿no? Porque es la saturación. Y vamos a dejarlo por ejemplo, al 55%. 55 está bien. En la parte de sharpness, no lo modificaría mucho. Porque, o sea, sí te hace ver muy real, pero como que ya cuando lo pones en 4 ya es una exageración. O sea, no se ve como tan padre. Entonces yo lo dejaría en 3 o 2. No, lo dejaría en 3 para que se vea un poco más. La exposición la podemos dejar en automático. A ver, si nosotros la queremos modificar a mayor velocidad, pues entra más luz, pero por ejemplo aquí ya, si estamos modificando esto, como ven, se hace como borroso, ¿no? Si entra más luz, pero pues se hace más borroso por el tipo de velocidad y ya es lo que cualquier otra webcam, pues veríamos en cualquier otra webcam, ¿no? Entonces mejor vamos a dejarlo en automático para tener pues, el movimiento que teníamos. Entre más acerquemos la mano, por ejemplo aquí, o sea, lo que más cerca tengamos de la Facecam es lo que mejor se va a ver porque está hecha como que para que de cierto rango en adelante pues vea bien y lo demás pues se ve un poco borroso. La compensación la dejamos igual. El white balance también, si nosotros dijéramos no, es que está muy blanco, lo queremos, a ver si lo ponemos en automático. Por ejemplo, yo creo que en automático no está tan padre. Aquí yo lo modificaría por mi Home Studio, yo lo dejaría en 4300, yo lo dejaría en 4300, pero aquí lo pueden modificar. Y aquí en la parte de ruido, si tenemos algo que se empieza a ver como muy pixelado o algo así, cuando tenemos estantes o cosas así, pues le podemos poner el filtro de Noise Reduction. Yo en este caso pues no tengo, entonces no se lo voy a poner. Y el anti-flicker, vamos a dejarlo a 60 Hz o 50 Hz dependiendo como de las luces que tengamos, ¿no? Hay algunas pantallas, luces que si están a cuadro dentro de nuestra Facecam, pues pueden estar parpadeando, haciendo el famoso flicker. Y pues si ese es el caso, lo dejaremos a 50 Hz. Entonces esta es la Facecam. Lo único que tenemos que hacer aquí, ya que tenemos todo como a nosotros nos gusta, le vamos a dar en guardar. Y bueno, cabe mencionar que pues yo tengo ahorita unas luces aquí. A ver, vamos a apagar una de las luces. Una vez que apagué las luces, pues sí se ve un poco más natural.
se ve más natural. O sea, podríamos prender la luz si estuviéramos en una videoconferencia o si tenemos una ring light también funcionaría muy bien. Pero ahora vamos a hacer una prueba extrema. Vamos a apagar todo lo que tenemos en el estudio. Vamos a cerrar la cortina para que sea un blackout y vemos qué tal funciona esta cámara así. Ya cerramos el blackout. Vamos a apagar la luz que tengo aquí. Y vamos a apagar las luces de fondo. Y aquí está la prueba extrema, literal, todo está apagado aquí, lo único que tengo aquí encendido pues es el monitor, de ahí está tomando la facecam como la luz, pero pues si vemos pues sí se alcanza a notar las cosas, ¿no? Pero aquí es donde vamos a aplicar el noise reduction. Todo lo que estamos viendo ahorita, todo esto en la pantalla es ruido. Entonces le vamos a poner la reducción de ruido y vean, o sea, me veo mucho mejor. Tomen en cuenta que no hay nada de luz aquí, entonces pues ya como que las cosas empiezan a... Ya no se ve como todo lo borroso, ¿no? Que se veía. La verdad está muy bien. Esta prueba, cualquier otra webcam que la pusiéramos a hacer esto, la verdad fallaría rotundamente. Casi no nos veríamos nada. Entonces definitivamente la facecam, en el ambiente que la pongas, te va a dar muy buenos resultados. Entonces ya, vamos ahora a quitar lo del ruido. Vamos a prender una de las luces para que vean cómo se actualiza, como automáticamente. Y ya. Aquí ya cambia totalmente, pues ya estamos otra vez como deberíamos de estar. Definitivamente la facecam es la mejor webcam que se ha fabricado. Les voy a poner el link en la descripción por si quieren revisarlo en Amazon. Si les gustó este video, por favor síganme. Y voy a hacer un siguiente video donde pongo a competir en un mano a mano a la Logitech C910 contra la Elgato Facecam. Gracias.